Sigue Gustavo Petro destapando ollas de posible corrupción de cientos de millones de pesos que dejó el gobierno del uribismo en Colombia con Iván Duque a la cabeza. Escuchemos. No hay hospital, no hay comida suficiente, no hay sino zozobra económica. Realmente la isla de Providencia está sufriendo una crisis profunda, cultural, económica y de hambre. Vamos a poner mucha atención a lo que dice Petro aquí a continuación y vamos a hacer un análisis sobre ello. Porque lo más triste es que estos escándalos de posible corrupción casi siempre se adueñan y viven de los recursos destinados a esos escenarios donde hay más necesidad, donde más se espera que el Estado intervenga correctamente. En este caso hablamos de los estragos que dejó el huracán Iota en la isla de Providencia. ¿En qué fue que se gastó la plata Iván Duque? ¿A quién benefició realmente si no fue a la gente? Las decisiones que tomó fueron por ineptitud y mala lectura de lo que pasaba, o fueron tomadas de esa forma a propósito. La inoperancia con la insatisfacción de las necesidades de los sanandresanos se vuelve ofensiva, cuando mientras a la gente no se le garantiza ni siquiera un hospital, personajes como el exdirector de Planeación Nacional de Iván Duque, Luis Alberto Rodríguez, sí ostentan mansiones sorprendentes como esta luego de su paso por el gobierno, que según algunas personas puede ser evaluada incluso en $2 millones. En fin, ojo con esto que es bien preocupante. La primera sorpresa que tuve, y creo que de ahí se podría colegir una serie de análisis de todo tipo, es el valor promedio de cada solución de vivienda que se ha entregado a la comunidad. Un poco más de 1.000, entre nuevas, entre reposiciones. Cuidado porque Petro va aquí a denunciar el valor promedio de cada solución de vivienda, de las que dicen hubo más de 1.000 entregas para la comunidad de Providencia después del huracán Iota, ejecutadas por el gobierno de Duque. Pero el costo promedio de esas viviendas es de 600 millones de pesos. Son edificaciones, para los que no pueden ver las fotos, de aproximadamente 70 metros cuadrados en promedio. Eso da casi 10 millones de pesos por metro cuadrado. Entonces, ¿por qué un valor tan sorprendente? Esto es muy delicado, porque los sobrecostos han sido una figura criminal muy utilizada en la política colombiana. No solamente debido a que pueden pasar muy fácilmente de agache y nadie descubrirlos, sino que posteriormente si se descubren pueden justificarse con trampas de todo tipo. ¿Se acuerdan de las latas de atún de 20.000 pesos en medio del COVID-19? Sí, los escándalos de sobrecosto fueron comunes, por ejemplo, en medio de los mercados que estaban regalando los gobiernos municipales y departamentales en medio de la cuarentena obligatoria. Personajes como la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, estuvieron envueltos en este tipo de escándalos y hoy siguen ocupando sus cargos como si nada. Este caso en la isla de Providencia parece ser uno más de sobrecostos, pero con muchos más brazos que dejan un panorama desolador para San Andrés. ¿Cómo puede valer en Providencia una casa en concreto con tejas de zinc, muchas veces algo de estructura de acero, 600 millones de pesos? Yo creo que ese valor sorprendentemente alto explica lo que ha pasado allí. Realmente ni se tuvo en cuenta la comunidad raizal, ni su cultura arquitectónica. La reconstrucción fue básicamente una imposición. Este es un clásico ejemplo de reconstrucciones hechas desde afuera, sin contemplar ni la cultura ni la fuerza misma de la comunidad, sin consultar a la comunidad. La reconstrucción de Providencia, en donde se habla de entregas de solución de vivienda de hasta 695 millones de pesos cada una, y de las que personas afirman ya se están deteriorando. No solo se ensucia por estos sobrecostos que Gustavo Petro ya ha pedido investigar, sino que además se salta la cultura arquitectónica del territorio, llevando, como decían algunas personas, la tipología de las casas de Bogotá a San Andrés. Lo absurdo es que esto ocurrió a pesar de que prácticamente la intervención del Estado únicamente se basó en eso. ¿A qué me refiero? La reconstrucción de un territorio no depende únicamente de sus viviendas. Es quizás más importante reconstruir las infraestructuras necesarias que puedan sostener su sistema de salud, que puedan sostener su sistema de educación, que puedan sostener su seguridad tanto alimentaria como económica. Es decir, si estamos hablando en términos infraestructurales, a las comunidades hay que darles las herramientas para que puedan hacer del lugar que habitan un territorio autosostenible. Sin embargo, lo que dice el actual gobierno es que en Providencia en este momento ni siquiera hay un hospital digno, producto de la reconstrucción efectuada por el gobierno de Iván Duque.
Hace casi 2 años que empezó toda esta catástrofe y que empezó como consecuencia también el intento de solventarla, pero nada más hasta la semana pasada empezaron a construir el hospital. ¿A dónde se dirigieron verdaderamente las decisiones? Bueno será interrogarnos por qué una casa tan pequeña hecha en la isla de Providencia vale en promedio, según la reconstrucción, 600 millones de pesos. Las personas podrán llegar a decir y criticar, pero ¿para qué siguen mirando lo que pasó en el gobierno de Iván Duque? Y la verdad es que sí es muy necesario. A partir del reconocimiento de lo que ha pasado con respecto a la administración de los recursos, a la eficacia y las decisiones del anterior gobierno y a la identificación de los responsables de los posibles casos de corrupción que quedaron en el aire, se puede trazar y delimitar un proyecto de país más certero, que además nos muestre a quienes que no necesitamos ocupando un gobierno en este país nunca más. Ahora, hay otra versión totalmente diferente a la de Gustavo Petro. La exministra de Vivienda, Ciudad y Territorio del gobierno de Iván Duque, Susana Correa, afirma que la reactivación económica es un hecho y que los turistas volvieron a Providencia y Santa Catalina una vez se reconstruyó el territorio. Además, negó que el promedio de los costos de las viviendas era de 600 millones de pesos, no. Dijo que solamente para unas 330 viviendas aplicaba ese precio, pero de 640 millones cada una. Y que otras 730 viviendas tuvieron un costo promedio de 390 millones. Víctor Muñoz, exdirector del Departamento Administrativo del gobierno de Iván Duque, también desmintió las palabras de Gustavo Petro, pero las cifras y los costos que él ofreció generaron más ruido en la opinión pública, debido a que dijo que esas 330 casas habían tenido un costo promedio de 695 millones cada una. Hasta casi 700 millones se nos subió la cifra, aunque cabe resaltar que fueron casas tipo refugio con estructura metálica. El punto es que Colombia en este momento no debería estar debatiendo sobre la reconstrucción de un territorio que sufrió una catástrofe hace casi 2 años. El debate no debería tener tanto ruido, principalmente alrededor del manejo de los recursos y de los costos. Y peor todavía, el debate ni siquiera se ciña a los recursos, sino que se expande al irrespeto de la cultura del territorio. Una vez más se hace manifiesto en la opinión pública que hay una nueva forma de concebir la administración de los recursos, el respeto de la cultura, la intervención del Estado, lo que significa reconstruir y construir territorio en Colombia con este nuevo gobierno. Se tuvo que traer una fuerza de trabajo de centenares de trabajadores foráneos a la isla, aún muchos están allí. Eso provocó un golpe económico quizás más destructivo que el mismo huracán. Porque hoy un huevo en la isla vale 1.000 pesos. Y la pregunta que uno tendría que hacerse es: una producción de Cofradía para el Cambio. Si la canasta familiar es sustancialmente más alta que la que cualquier familia colombiana tendría, porque se importa todo, porque en la reconstrucción no se vio la necesidad de, por ejemplo, recuperar los cultivos, de, por ejemplo, fortalecer la pesca cooperativa que allí se realiza, entonces la comida se importa toda, pero con la crisis mundial alimenticia y con los niveles de dinero que llegaron en manos de los contratistas para hacer la reconstrucción, entre comillas, los precios de los alimentos, los precios de los arriendos se elevaron sustancialmente. Un arriendo que valía 450.000 pesos, hoy vale 7 millones de pesos.